Iniciamos. Les quiero comentar un poco acerca del universo tecnológico de los motores. Como pueden observar aquí en el diagrama, tenemos los motores en color azul, son los que son fabricados por WEG en todo el mundo. Tenemos motores de corriente alterna, motores de corriente directa y motores universales. En este caso, nos vamos a enfocar únicamente al motor monofásico asíncrono. También les quería comentar un poco acerca de que aquí en WEG México fabricamos motores monofásicos y trifásicos, asíncronos ambos y ambos de jaula de ardilla. En cuanto a motores monofásicos, tenemos diferentes tipos. Vamos a hablar de los 5 más importantes, que es el split phase, o también conocido como fase dividida. Tenemos el motor de capacitor de arranque, de capacitor permanente, de polos sombreados y de capacitor de 2 valores. También les comento, en WEG México únicamente fabricamos lo que es el capacitor de arranque, capacitor permanente y 2 capacitores. Hablando un poco sobre el motor monofásico, me gustaría un poco iniciar con el principio de funcionamiento del motor trifásico. Creo que es más importante conocer el funcionamiento del motor trifásico, ya que este nos dará la pauta para entender y comprender un poco más el funcionamiento del motor monofásico, ya que es algo similar y es la base esencial para comprenderlo. Nos dice la descripción que considera un imán ensamblado en el eje e instalado en el interior del devanado de un motor trifásico. Cuando el devanado es alimentado por una tensión trifásica, el campo magnético girante es establecido, interactuando con el campo magnético del imán. El polo norte del campo girante atrae al polo sur del imán y viceversa. Esta interacción hace que el imán gire. Como podemos ver en la imagen, del lado izquierdo tenemos el motor. En el eje, por así decirlo, tenemos un imán ensamblado, en este caso sería nuestro rotor, y en la parte estatórica tenemos el bobinado. Una vez que se alimenta por las 3 fases, es importante mencionar que estas fases están desfasadas 120 grados eléctricos, no mecánicos, no físicos, eléctricos. Esto quiere decir, como se muestra en la imagen del lado derecho, cuando inicia una fase, a los 120 grados después inicia la otra fase, y a los 120 grados después de la segunda fase inicia la tercera fase. Esto quiere decir que están desfasados 120 grados eléctricos. ¿Esto para qué? Para poder romper el par de inercia y generar la repulsión, como lo indica la descripción. Así es como se genera el movimiento. Los polos del inductor, en este caso sería el inducido, una disculpa, el inducido, que sería el bobinado, genera un polo, no sé, en su momento negativo, es positivo, y atrae al polo del imán, que en este caso es el rotor. Las partes esenciales de un motor eléctrico son 2, las más esenciales, las más generales. Una de ellas es el rotor, como les comentaba, actúa como un imán. Tenemos 3 diferentes tipos de rotores. Tenemos el rotor de aluminio, este es inyectado en las ranuras del rotor. Tenemos también rotores de cobre, el cual la jaula es fabricada con barras de cobre soldadas, anillos de cortocircuito. Estos motores, especialmente rotores, perdón, se utilizan para motores de media tensión y gran porte, dado que tienen capacidades mayores. El tercer tipo de rotor, tenemos el rotor bobinado. Las bobinas, en vez de ser inyectadas de aluminio o barras de cobre, son insertadas, son únicamente bobinas de alambre de cobre insertadas en las ranuras del rotor. En WEG México, como les comentaba, únicamente fabricamos el rotor de aluminio inyectado. También tenemos la parte estatórica. En esta parte se conforma de 3 generales muy grandes, que sería la carcasa. La carcasa tenemos diferentes tipos de materiales que se fabrican, las más importantes. Y para el motor monofásico tenemos el acero rolado, o carcasa rolada también le llaman, y la carcasa de hierro o fundición de hierro. Son más pesadas y tienen mayores propiedades mecánicas. También tenemos el núcleo de chapa. Aquí en WEG México únicamente utilizamos el acero al silicio. Este puede o no puede llevar tratamiento térmico, ya depende mucho de la fabricación y de cómo venga el material desde el proveedor. El tratamiento térmico se puede generar para tener un poco más de permeabilidad entre las láminas una vez que se hace el grapado de todo el estator. Y también es muy fácil identificarlo, ya que
El núcleo, cuando está de un color un poco más grisáceo, es porque tuvo un tratamiento térmico, y cuando está un color un poco más plateado, significa que no tuvo tratamiento térmico. No significa que no se le haya dado el seguimiento correcto, sino que tiene diferentes propiedades. El que no se le realiza el tratamiento térmico viene con un pretratamiento térmico desde fabricación por parte del proveedor y se puede utilizar así sin ningún problema y sin afectar las condiciones del motor. También tenemos como tercera parte el bobinado. Tenemos diferentes diagramas, todo depende de cómo sea el motor, la conexión, los tipos de polos, el torque que va a llevar, pero en general es las bobinas insertadas en las ranuras del estator. Tenemos también en este siguiente diapositiva las partes de un motor monofásico. Aquí se indican las partes más importantes. En este caso tenemos un motor de doble capacitor de carcasa rolada. Tenemos el capacitor de arranque, el capacitor permanente, un centrífugo, rodamiento tanto delantero como trasero, un ventilador y una platina que trabaja en conjunto con el centrífugo. Tenemos también nuestros tornillos jastes para la fijación, tapas delanteras, trasera. Tenemos una deflectora de aire en este caso específico. Tenemos igual ahí se logra ver lo que es el estator bobinado, un color un poco más rosa. Tenemos la chapa del estator también, el eje y, como les comenté, la carcasa rolada. Ahora sí, para entender un poco más el funcionamiento del motor monofásico, fue importante conocerlo del motor trifásico. Como la definición lo dice, el funcionamiento de un motor monofásico, al igual que el trifásico, es esencialmente el mismo que el motor trifásico. Genera energía mecánica a través de energía eléctrica, basándose en el principio de tracción y repulsión entre un imán y un núcleo magnético al que se le aplica una corriente eléctrica. Como podemos ver, tenemos dos diagramas muy similares en cuanto al rotor y al motor monofásico. Tenemos dos bobinas, en este caso, no tenemos tres como en el trifásico, tenemos únicamente dos. Una bobina de trabajo y una bobina de arranque. Como se logra observar en el diagrama, tenemos la bobina de arranque conectada en serie con un capacitor de arranque y un interruptor centrífugo. Esto debido a que existe una conexión y desconexión del bobinado de arranque. Les voy a explicar un poco de cómo funciona. Una vez que alimentamos nuestro motor, la corriente fluye por el bobinado de trabajo y asimismo fluye por el circuito que viene conectado a la bobina de arranque. Una vez que se generan los campos de repulsión, el rotor gira, rompe el par de inercia y se abre el centrífugo. Una vez que abre el centrífugo, como se muestra en la imagen del lado derecho, la bobina de arranque queda totalmente fuera de la operación y el motor únicamente trabaja con la bobina de trabajo, como se muestra. Tenemos diferentes arreglos, pueden ser dos capacitores, como comentaba, un capacitor de trabajo. Tenemos diferentes arreglos, pero eso depende mucho de la aplicación, del tipo de motor y del diseño. Pero en general, el funcionamiento principal de un motor monofásico es este. Tenemos diferentes elementos que nos van a ayudar a comprender el por qué es que se ocupa un capacitor, por qué se ocupa un centrífugo, por qué tenemos dos bobinas. También, asimismo, podemos identificar las bobinas, tanto de arranque como de trabajo, debido a su calibre y a su espesor, su tamaño de bobina. Esto es ya una ayuda visual. Aquí ya podemos observar cómo es que se determina cuál es la bobina de arranque, cuál es la bobina de trabajo. Como se logra observar, la bobina de auxiliar o de arranque es la que se encuentra dentro del paquete, está señalada en flechas azules, y la bobina de trabajo es la que se encuentra fuera del paquete y se encuentra con flechas rojas. Esto únicamente es para identificarlo. Tenemos igual ahí un poco de diferencia en colores en el alambre magneto. También eso ya son procesos internos para identificar nosotros cómo se va a ensamblar, pero tienen las mismas propiedades. Como comentaba, el calibre de la bobina auxiliar es más delgado en comparación al de la bobina de trabajo. Esto debido a que únicamente trabaja por muy poco tiempo. Una vez que se rompe el par, la bobina sale de operación y ya no es necesario poner un calibre mayor si únicamente su trabajo es romper el par. Tenemos de las partes del motor monofásico los capacitores.
como comentaba, debido a la ausencia de un campo girante en un motor monofásico y en el rotor bloqueado, se necesitan crear un campo magnético, el cual nos ayude a romper el par de arranque. Es por eso que ocupamos capacitores. Tenemos de dos tipos. Tenemos capacitores de arranque y capacitores permanentes. Esto va a depender mucho de cómo vamos a trabajar el motor, como les comentaba, su diseño, su aplicación, pero es muy fácil identificarlo debido a que el capacitor permanente tiene un rango específico de capacitancia. En este caso tenemos unos ejemplos. El capacitor permanente tiene en este caso 15 microfaradios, que es el del lado izquierdo, y el del lado derecho tenemos un capacitor de arranque con un rango de capacitancia. Tenemos desde 340 hasta 480 microfaradios en este ejemplo. Tenemos capacitores de todo tipo y de diferentes tamaños. También va a depender mucho del tipo de motor que estamos trabajando o utilizando. Otra de las partes importantes, como les comentaba, es el conjunto de la platinera y el centrífugo. Este dispositivo nos ayuda a desconectar el bobinado auxiliar para que ya no siga funcionando, únicamente rompe el par. Aquí les muestro una gráfica de cómo es que funciona. Se grafica la velocidad nominal del motor contra el torque que se está manejando. Como vemos al inicio tenemos un arranque, el cual el torque es muy alto, continúa, va teniendo variaciones, baja y sube, no es constante, y llega a un punto que este punto es aproximadamente el 75% de la velocidad nominal del motor. El momento en el que llega el 75% de la velocidad, el centrífugo abre y se desconecta el platinado y desconecta por consecuencia el bobinado auxiliar. Se logra ver en la gráfica cómo es que disminuye drásticamente el pico y ya continúa con su trabajo normal de velocidad. Los centrífugos vamos a tener igual de diferentes tipos. Se va a dividir por el número de polos y en consecuencia por la velocidad del motor. Tenemos para 2 polos, 4 polos, 6 polos, depende mucho de la aplicación. En platineras también tenemos diferentes, en este caso tenemos nada más con una paleta, le llaman, tenemos con doble, tenemos diferentes configuraciones. Aquí va conectada en serie en el bobinado auxiliar. Los pesos y los resortes del centrífugo van muy relacionados con este análisis que les muestro en el lado izquierdo, debido a que si es necesario abrirlo antes o después, porque también tenemos rangos de operación, se puede agregar más o menor peso. Esto ya se le notifica a nuestro proveedor y vienen con diferentes pesos dependiendo de nuestra línea de motores. Asimismo, tenemos la llave electrónica. En esta parte es exactamente el mismo funcionamiento que el centrífugo y el platinado, pero como su nombre lo dice, es electrónico. Esto es debido a aplicaciones ya específicas cuando tenemos muy poco espacio en el motor y no queremos que sea más grande, ya que la aplicación del cliente no lo permite, unos espacios reducidos. Y también los ocupan usualmente cuando hay muchos agentes contaminantes en el exterior. Y debido a que no pueden sufrir de contaminación y que se obstruya el switcheo de la bobina de arranque, se ocupan llaves electrónicas para asegurar su funcionamiento. Estos son motores muy especiales, pedidos especiales, pero también tenemos esa opción. También tenemos como adicional protectores térmicos. Estos son, como su nombre lo dice, nos protege térmicamente el motor. Son para diversas aplicaciones y existen diferentes tipos. Pueden ser de protección y también de acción de alarma. Los características más comunes es que son de bajo costo, son sensibles por temperatura y corriente, son conectados en el bobinado, su tiempo de respuesta es alto. En las aplicaciones, como les comentaba, puede ser de alarma o de desconexión. Y también se pueden instalar tanto en la cabeza del bobinado, en los rodamientos, en los lados contrarios de la ventilación, y se pueden conectar en serie entre ellos o se pueden poner individual. Esto es para monitorear el comportamiento de los motores.
qué tanta temperatura está llegando el bobinado, a qué tanta temperatura está llegando el rodamiento. Estos son conectados a dispositivos de control, los cuales nos van a alarmar sobre una alta temperatura, o en su caso también dispositivos de conexión. Ya depende mucho del cliente cómo quiera conectarlo. Se puede conectar para que nada más nos avisen y diga: estás llegando a, un ejemplo, 80 grados, 100 grados, o que llegue un punto en el que el cliente decida a los 100 grados se desconecte. En eso se refiere esta parte. Tenemos, como les comenté al inicio, 5 tipos de motores monofásicos más importantes. Tenemos el de fase dividida o split phase, tenemos el capacitor de arranque, tenemos el capacitor permanente, tenemos el doble capacitor, que es de arranque y permanente, y tenemos el de polos sombreados. Aquí vamos a ver un poco de sus características, sus ventajas, sus desventajas, sus aplicaciones también, que son muy importantes. El primer motor que tenemos es el capacitor de arranque. Como les comenté, tiene un capacitor más alto en valor en comparación con el capacitor permanente, y esto es debido, como lo comentan aquí sus ventajas, al alto par de arranque. Tiene muchas aplicaciones en el mercado y es muy versátil. Tenemos sus desventajas, es que no permite la reversión instantánea, no podemos cambiar de giro instantáneamente debido al torque que tiene. Sus características de performance, algunas características: tenemos el torque de arranque, que es 3.5 veces más que el torque nominal promedio al arranque, puede romper cargas muy altas, y su torque máximo de operación es el 2.6% al torque nominal. No es recomendable trabajarlo a estas extremidades, pero puede llegar a trabajar hasta el 2.6% del torque. Sus características mecánicas: tenemos que es un capacitor de arranque, es electrolítico especialmente, y tiene un dispositivo para abrir la bobina auxiliar, ya sea mecánico o electrónico, como les comenté. Puede ser centrífuga platinera o puede ser la llave electrónica. Sus principales aplicaciones: tenemos el uso general, como les comentaba, es muy versátil. Tenemos uso compresor, tenemos bombas centrífugas, tenemos ventiladores igual de gran porte, tenemos reductores para mover cargas un poco más pesadas con la ayuda de la caja reductora. Tenemos cortadoras, sean sierras tanto de carne, de diferentes aplicaciones, bombas al vacío y grúas. También es muy, muy importante para las grúas debido a que tenemos diferentes toneladas en las que se cargan, ¿no? Diferentes niveles de carga son las que se trabajan ahí. Tenemos en segundo lugar al capacitor permanente. Como les comentaba, su capacitor es de menor capacitancia, tenemos microfaradios menores. Sus ventajas es que tenemos un menor número de componentes internos. Esto nos da un bajo costo al momento tanto de fabricarlo como de venderlo y adquirirlo. Tenemos baja vibración en el motor, por lo mismo tenemos una mayor confiabilidad con respecto al de arranque y a los demás. Nos permite una reversión instantánea debido a que el torque no es tan grande y podemos invertir el giro sin ningún problema. Sus desventajas: tenemos un bajo par de arranque, no nos permite mover cargas tan grandes. Sus características de performance: tenemos bajo torque de arranque, baja corriente de arranque también, alto factor de potencia, por lo mismo de que tenemos un poco consumo de corriente de arranque al arranque. Tenemos también una alta eficiencia. Las características mecánicas: no tiene dispositivos para abrir el bobinado auxiliar. No cuenta como tal con un centrífugo y un platinado, cuenta con otros elementos. Y también tenemos ahí que podemos presentar tabs en el bobinado para el uso de diferentes velocidades. Tiene la versatilidad de, en el momento de su diseño, poder tener diferentes velocidades. Hay motores de 2 velocidades. Se puede ocupar, no sé, en lavadoras, se me ocurre en este momento, en el que en el lavado es una velocidad menor y en el centrifugado es una velocidad más alta. Tenemos esa ventaja con este motor. Las aplicaciones principales son ventiladores, son puertas automáticas, son bombas centrífugas, especialmente bombas periféricas,
portadoras también, y se ocupa para aplicaciones alimenticias de baja potencia y, como les comentaba, en lavadoras residenciales. Tenemos también el motor de doble capacitor. Este ya integra tanto el capacitor de arranque como el capacitor permanente, por lo tanto, tiene muchas características de ambos. Tenemos ventajas, que es un alto poder de arranque y tiene un mejor performance en la carga. Como les comentaba, puede romper cargas más grandes y también puede tener un poco más de factor de potencia más alto, mayor eficiencia por lo mismo. Es una combinación de ambos. Tenemos sus desventajas: el costo es elevado debido a los componentes que conlleva. No permite la revisión instantánea. Sí la permite, pero con llave electrónica, pero esos son casos muy especiales, muy puntuales. Sus características del performance: tenemos un torque de arranque moderado, alto. Tenemos tanto el 150 al 350 del torque nominal. Como les comentaba, igual en el capacitor de arranque tenemos porcentajes muy altos para romper la carga. Tenemos un alto factor de potencia y una alta eficiencia. Eso igual nos ayudaría un poco más ahí en entender lo que es la eficiencia energética de los motores. Tenemos sus características mecánicas. Como les comentaba, tiene dos capacitores, el de arranque y el permanente, y tiene un dispositivo para abrir la bobina auxiliar, el centrífugo y la platinera. Sus principales aplicaciones es de uso general. También es un motor muy versátil, se puede ocupar en cualquier aplicación. Tenemos bombas centrífugas, bombas de gasolina, compresores, maquinaria agrícola, bombas de vacío y bandas transportadoras. Tenemos también el motor de fase dividida. Este motor tiene la ventaja de tener bajo costo en comparación con los demás motores, debido a que no lleva capacitores. Sus desventajas es bajo torque y tiene altas corrientes de arranque y bajos tiempos de rotor bloqueado. No puede romper la carga tan fácil como un motor de capacitor de arranque, debido a que no cuenta con capacitores que le ayuden a romper ese par. El motor de fase dividida simula asimismo también con una bobina auxiliar la segunda fase para romper el par, únicamente para romper el par, no de arranque del rotor, más no tenemos una fuerza adicional que nos ayude a romper ese par. Como características de performance, tenemos que nos puede ayudar al arranque al 1.3 en comparación con otros que era 2.5, 3.6. Su torque máximo es de 1.7 hasta 2.5 torque, del torque nominal. Sus características mecánicas: nos comentaba, no tiene capacitor, no tiene resistor, no tiene reactores, no tiene impedancias adicionales para romper el par. Y también cuenta con un dispositivo para abrir la bobina auxiliar. Sus principales aplicaciones son ventiladores, bombas centrífugas y aplicaciones generalmente con torques bajos, únicamente. No podemos ocupar este motor para torques altos debido a que no es apto y podemos dañarlo, podemos tener diferentes fallas si no se elige un motor adecuado. Por último, tenemos el motor de polos sombreados. Sus ventajas es que es de bajo costo, tiene un bajo número de componentes y son motores con muy bajo peso. Estos motores son muy pequeños, ocupan aplicaciones pequeñas. Sus desventajas son torques muy bajos y muy baja eficiencia. Por lo mismo de que son motores muy pequeños, no se puede controlar tanto la eficiencia en estos motores. Tenemos materiales ya más delicados, son dimensiones muy pequeñas y no podemos controlarlo. Por eso es que tenemos bajas eficiencias. Las características del performance: son motores diseñados para aplicaciones con muy bajo torque, usualmente desde un 42 de HP hasta un octavo de HP. Son motores muy pequeños, también llamados motores fraccionarios. Este motor presenta un alto deslizamiento, por lo mismo tenemos como consecuencia una baja eficiencia. Las características mecánicas: tampoco cuenta con capacitores y es un motor de bajo peso y una instalación sencilla. Sus principales aplicaciones: para pequeños ventiladores, para secadoras, para calentadores, para humidificadores y para aires acondicionados. Son aplicaciones más que nada electrodomésticas. Nos pueden encontrar
en sus ventiladores portátiles, se pueden encontrar en las secadoras de lavadora, se pueden encontrar en humidificadores, en aires acondicionados. Otra de las partes importantes de las que quería platicar es la placa de identificación. Esta es de suma importancia debido a que viene toda la información del motor y muchas veces no es clara para nosotros como un cliente final, como un distribuidor, poder identificar cada uno de los elementos que conlleva esta placa de datos. De aquí también podemos obtener información esencial para nuestras aplicaciones, para la instalación en la que va a estar montado el motor. Tenemos, como cualquier motor, tenemos la marca, el logo del motor fabricante, en este caso es BEG, hecho en México. Tenemos igual las normas que rigen el motor, en este caso tenemos la NOM 014, ENER 2020 y la ANSE. Como número 1, lo tenemos del lado izquierdo, tenemos el material. Es un código interno de nosotros para poder identificar el motor. Con muchas veces nos llegan reclamos y nosotros únicamente con el puro material del motor identificamos sus características. Es un número de 8 dígitos, se puede encontrar tanto en el lado izquierdo, algunas veces depende mucho del diseño de la placa, se puede encontrar en la parte superior, se puede encontrar en la parte inferior, depende mucho del motor. Tenemos también el número 2, la fecha de fabricación. Esta fecha de fabricación también es muy importante, es esencial que conozcan nuestros tiempos tanto de fabricación como de garantía. Nosotros damos como garantía 2 años después de la fecha de fabricación del motor. Entonces, si tenemos este ejemplo, su garantía venció en el año 2021, en febrero, exactamente el 21 de febrero de 2021. Muchas veces nos llegan reportes también de daño en los que los motores llevan 5 años operando y muchas personas no conocen nuestros tiempos de garantía. Al momento de ver la fecha de fabricación, podemos deducir si aplica garantía o no por el tiempo en el que se está reportando el motor. Tenemos 2 años de garantía únicamente, entonces también se recomienda verificar esa parte de sus motores, ver cuando lo compren, cuando lo instalen, ver qué fecha de fabricación tiene, también cuando se haga un mantenimiento preventivo. Y así poder reclamar su garantía durante el lapso de los 24 meses. En el número 3 tenemos nuestro número de fases. Aquí en este caso es un motor monofásico, las fases nos indican número 1. En motores trifásicos vienen 3 fases o el símbolo senoidal con un número 3. Eso también podemos identificar qué tipo de motor se trata. En el número 4 tenemos la potencia nominal del motor. Nosotros como fabricante, porque la norma nos lo impide, tenemos los 2 valores, tanto en kilowatts, que es en este caso 1.119, o en HPs o caballos de fuerza, tenemos 1.5 HPs para este ejemplo. En el número 5 tenemos la tensión nominal de operación. En este motor, en este ejemplo, tenemos 2 tensiones. Puede trabajar en 127 volts o puede trabajar en 220 volts. Siempre con un rango del más menos 10, 5%, no más, debido a que nos puede provocar problemas eléctricos, ruido eléctrico. Es esencial también que revisar la instalación en la que se va a estar aplicado el motor, debido a que muchas veces existen variaciones de voltaje, caídas de tensión, que también dañan los componentes eléctricos, especialmente del motor. Tenemos también la frecuencia de operación, en este caso son 60 Hz. También diseñamos motores para 50 Hz, todo depende mucho del mercado al que va a ir y de la aplicación del cliente. Tenemos en el número 7 la velocidad nominal del motor. Esta velocidad tiene un rango tanto de 1750 a 1740 RPM. Esto debido a que no es exacto, depende mucho igual del peso del rotor, debido a que no es exactamente la velocidad nominal del motor. Tenemos también en el número 8 la corriente nominal de consumo. Tenemos 2 corrientes debido a que tenemos 2 tensiones de alimentación. Para la tensión de 127 volts tenemos 13.9 en este ejemplo que consumen amperes y para 220 volts tenemos 7.51 amperes. Dependerá mucho también
del motor, del diseño, muchas veces hay una variación. Entonces se recomienda siempre, cuando el motor está a plena carga, monitorear estos valores para ver que no estén fuera del rango. Que muchas veces sobrecargamos el motor y la corriente sube por el consumo que se está dando. Entonces es importante conocer que a 127 nos va a otorgar 13.9 amperes. Si la estamos midiendo y es menor, significa que el motor tiene muy poca carga, que también es, a la larga, es un daño para los bobinados, para el motor. Y si nos excedemos, también tenemos que cuidar de no excedernos, no sobrecargarlo, porque también podríamos obtener daños. En el número 9 tenemos el tamaño del armazón. En este caso tenemos un armazón 56H. Este armazón igual viene ya definido por normas. Se especifica con diferentes medidas, tanto la medida del eje a las patas de fijación. Las bases de fijación también tiene distancias específicas establecidas por la norma. Entonces, en este caso tenemos un armazón 56H. La H ya es interna de nosotros y tenemos diferentes modelos, pero siempre es un armazón 56, armazón 48, los que manejamos con motores monofásicos de carcasa rolada. Tenemos en el número 10 nuestro grado de protección. Aquí en el grado de protección tenemos que es un IP21. En un momento más les voy a explicar un poco acerca de los grados de protección. En este tenemos es un motor abierto y tenemos un grado de protección IP21. Para el número 11 tenemos un factor de servicio. El factor de servicio nos indica qué porcentaje más le podemos exigir al motor para su trabajo. En este caso tenemos 1.15. Podemos exigirle el 15% más al motor para que nos dé en carga. Entonces, no es recomendable trabajarlo bajo este parámetro, pero sí el motor sí puede operar en lapsos cortos de tiempo. No puede operar continuamente a 1.15% de su capacidad nominal, porque también podemos obtener fallos. Tenemos en el número 12 el régimen de servicio. Este régimen de servicio nos indica cuánto tiempo va a estar operando el motor. Todos nuestros motores en VEG, a excepciones de que el cliente nos pida un motor especial, todos nuestros motores diseñados en VEG por estándar, tenemos el servicio S1. Ese servicio nos indica un uso continuo. Puede operar minutos, horas, días, meses sin parar y no tiene ningún problema. El motor llega a una estabilidad térmica, no se quema, no le pasa nada y sigue operando. Obviamente siempre teniendo precaución con los rodamientos, darle su mantenimiento preventivo y siempre estar monitoreando que no exceda los niveles de carga, como les comentaba. Pero sí, especialmente el servicio S1 nos indica que podemos operar el motor sin pararlo, es un uso continuo, no tiene ningún problema en operar así el motor. Tenemos en el número 3 de 14 la conexión en baja tensión, esa la tenemos del lado derecho. Como pueden observar, tenemos bajo voltaje, que es el número 14, y el número 15, alto voltaje. Tenemos dos diferentes arreglos, como nos indican bajo voltaje, para conectarlo a 127 volts, es lo que indica bajo voltaje. Tenemos la T1, la T5 y la T3. Esas tres conexiones van empalmadas y unidas a la línea 1. El T8, el T2 y el T4 se empalman y van conectadas al neutro. Entonces es lo que nos indica nuestro diagrama de conexión. Asimismo, se puede identificar con la leyenda de T1, T2, T3, T4, T8 y T5. O también se puede identificar con colores. Nosotros por estándar tenemos el T1 es azul, el T2 es blanco, el T3 es color naranja, el T4 es color amarillo, el T5 es color negro y el T8 es un color rojo. Entonces, si por alguna razón, alguna ocasión se borra los identificaciones de T1, T2, T3, se pueden guiar también por el color. Tenemos nuestro alto voltaje, este se conecta a 220 volts y tenemos que la T1 y la T5 se empalman, se conectan a la línea 1. El T3, T8 y T2 se empalman y se aíslan, esos no van conectados a ningún punto. Y el T4 va conectado al neutro, o en la línea 2, en este caso serían 220 volts. Tenemos, por último, en el número 16, la clase de aislamiento. Aquí en clase de aislamiento tenemos una clase de aislamiento F.
Tenemos diferentes clases de aislamiento que trabajamos igual aquí con los motores de BEG. Esto nos van a dar u otorgar diferentes niveles de temperatura a las cuales podemos nosotros acceder, los cuales el motor puede llegar sin sobrepasarlos. En un momento igual lo vamos a ver. Como les comentaba, creo que estos 3 diapositivas que continúan son las más importantes desde mi criterio para comprender un poco más la placa de datos, debido a que, como he tenido varias visitas con cliente, son cuando tienen más duda. Siempre como que no saben qué tipo de régimen de servicio es el que tienen, no saben qué tipo de clase de aislamiento o cuánta temperatura puede soportar, y tampoco conocen muy bien lo que es el grado de protección. Entonces, me dio la tarea como de ponerlo un poco aquí para ustedes, para que sea un poco más claro. Tenemos el régimen de servicio. Como les comentaba, el S1 es un servicio continuo. Su funcionamiento es con carga constante de duración suficiente para que alcance el equilibrio térmico. Como les comentaba, puede trabajar horas, días, meses y el motor no le va a pasar nada una vez que llega a su equilibrio térmico. Sus aplicaciones principales son para ventiladores que todo el tiempo pueden estar funcionando, depende de la aplicación, bombas de recirculación de líquidos. Tenemos también aire acondicionado. Son las principales aplicaciones, las más comunes que les puedo dar. También tenemos un régimen de servicio de tiempo limitado. Este caso es el S2. Este nos indica una carga constante durante ciertos tiempos. Este nos va a dar un tiempo de reposo y después un tiempo de funcionamiento. Este es muy diferente al siguiente, pero sus aplicaciones principales son bandas transportadoras que pueden estar trabajando un lapso de tiempo y luego para otro lapso y luego vuelve a activarse. O sea, no es constante la activación. Y también tenemos puertas automáticas, como también pueden imaginarse, la puerta abre, cierra, pero no es una carga constante. Depende mucho del flujo de personal y todo tipo de contexto. Tenemos el régimen S3, que es un intermitente. Este es intermitente periódico. Tenemos ciclos idénticos para poder parar y accionar el motor. Estos igual tienen diferentes aplicaciones. Las más comunes son bombas de agua, pueden ser residenciales, que activamos nuestra bomba de agua, sube el agua y la apagan. Entonces es un régimen intermitente. También tenemos hidrolavadoras, tenemos sierras y tenemos grúas también en este caso, en el cual no son tiempos tan largos como en el S2, en el que va a estar operando, son tiempos cortos y hay paros y arranques constantes. Esto se los comento porque hemos tenido varios casos en los que motores con factor de servicio S1 lo ocupan como si fuera un S3, lo apagan y lo prenden muchas veces en un lapso corto de tiempo, en una hora. Un ejemplo puede ser 10 veces lo apagan y lo prenden, lo cual el motor empieza a calentarse la bobina de arranque, debido a que rompe el par cada que lo conectan y lo desconectan, y tienden a quemarse. Tenemos también regímenes especiales. Esto ya dependerá mucho de la aplicación y de la solicitud del cliente. Tenemos en este otro diapositiva los clases de aislamiento. Las clases de aislamiento, como les comentaba, tenemos diferentes tipos. En este caso son 5. Tenemos el tipo A, el E, el B, el F y el H. Cada uno soporta diferentes grados de temperatura. Nos comenta aquí la gráfica que tenemos 40 grados en la parte inferior. Estos son los que están diseñados los motores. Se diseñan a 40 grados ambiente en el que puede trabajar. Puede trabajar tanto en 20 grados, 30 grados, hasta 40 grados en una temperatura ambiente, en un entorno de temperatura. Tenemos la elevación de temperatura, va a variar dependiendo de las propiedades del aislamiento. Tenemos la clase A, nos da un 60 de elevación de temperatura, y como punto más caliente un 5% más. Tenemos entonces que la suma es de 40 más 60, son 100 grados, y los 5 grados más que nos da como punto más caliente serían los 105 grados que soporta el motor. Esto también es soportarlo a, por ejemplo, un lapso de tiempo. Tampoco podemos llevar el motor constantemente a que llegue a 105 grados, ¿no? Porque también se quemaría y el aislante se empieza a degradar, pierde propiedades. Para un tipo E tenemos que soporta hasta 120 grados, para un tipo B 130, para el F 155 y para el H 180 es el que tenemos que soporta mayor temperatura. Igual muchas veces me he encontrado con clientes que nos comentan que el motor está caliente, que se calienta mucho.
y les preguntamos cuál fue su forma de medición y nos comentan que lo tocan con la mano. Recordemos que la mano, la superficie de la mano, soporta únicamente de 60 a 70 grados máximo como temperatura, entonces está muy por debajo de nuestros niveles de aislamiento que tenemos. El menor, como lo pueden ver, es de 105 grados. Entonces, al tocarlo con la mano, creo que es una medición muy mala. Tenemos que tener como un poquito más de criterio. Y recordar igual que los motores llegan a una estabilidad térmica, un punto en el que ya no va a subir más la temperatura. Entonces es importante monitorearlo. Si ya sobrepasa los 100, 105 grados, entonces ahí sí hay que alarmarse y hablar inmediatamente para un asesoramiento, una visita, a ver cómo están sus instalaciones y una revisión de la aplicación del motor. Y por último tenemos el grado de protección. Como les comentaba, son 2 dígitos. Sus siglas, la IP, significa Ingress Protection. Y tenemos en el dígito 1, que el grado de protección es contra objetos sólidos, en este caso, o un contacto accidental. Tenemos diferentes números dígitos que nos indican cada uno cuánto puede soportar. Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y hasta el 6. Tenemos que el 0 es sin protección, el 1 es con un contacto accidental con la mano de hasta 50 milímetros, el 2 tenemos contacto con los dedos, que son dimensiones de 12 milímetros, el 3 contacto igual con los dedos, pero hasta 2.5 milímetros, el 4 1 milímetro y es contacto con herramientas, el 5 es la protección contra acumulación de polvos que perjudican al motor y está completa contra contactos con la mano, con objetos. Y el número 6 tenemos los que son totalmente protegidos contra polvo y contra contacto. Esto sí no debe ingresar ningún tipo de polvo y no puede ingresar ningún objeto para el contacto. Tenemos también el dígito número 2, que es el grado de protección contra el agua o líquidos. En este igual tenemos diferentes dígitos. El primero del 0 sin protección, son motores que a veces son abiertos. Muchas veces yo he visto motores hasta sin carcasa, que vienen así diseñados, una carcasa de hierro fundido únicamente para las bases de las tapas. Y pueden ser motores abiertos totalmente, depende mucho de la aplicación. Tenemos el número 1 de gotas de agua en vertical. Tenemos el número 2, gotas de agua hasta una inclinación del 15% con relación a la vertical. El número 3, igual gotas de agua con inclinación al 60 grados en relación a la vertical. El número 4 es contra salpicaduras en todas las direcciones. El número 5 son con chorros de agua en todas las direcciones. El número 6 son oleadas de agua. El número 7 ya son más estrictas, es en inmersión temporaria, ya es temporal, ¿no? Se sumerge un momento y vuelve a salir. Y el número 8 ya es cuando lo sumergen permanentemente, como las turbas sumergibles, y tenemos diferentes aplicaciones igual aquí en este tipo de grados de protección. Como recordaban en la placa de datos de ejemplo, teníamos el IP21. El primer dígito nos indica que es el número 2. Son cuerpos de dimensión arriba de 12 milímetros. No permite el contacto con los dedos. Y el 1 son aguas de gota en la vertical. Eso nos indica, no significa que caiga directamente gotas de agua, ¿no? Verticalmente sobre el motor, sino indirectamente. Soporta que le caigan gotas de agua indirectamente en el motor. Ok. Pues bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias por su tiempo.